El reloj marcaba las 4 de la madrugada cuando mi mundo se desmoronó por completo. Me encontraba acurrucada en el sofá de nuestra sala, envuelta en una manta que ya no me brindaba el consuelo que tanto necesitaba. El eco de nuestra última discusión aún resonaba en las paredes, un recordatorio constante de lo frágil que se había vuelto nuestro matrimonio. Desde el día en que Miguel y yo nos casamos, su madre, doña Carmen, se había convertido en una presencia omnipresente en nuestras vidas. Al principio, intenté convencerme de que era normal, que solo estaba preocupada por el bienestar de su hijo. Pero con el paso de los meses, su influencia se volvió asfixiante, como una sombra que se extendía sobre cada aspecto de nuestra existencia. Doña Carmen tenía opiniones sobre todo, cómo debíamos organizar los muebles, qué debíamos comer, incluso cómo debíamos vestirnos para las reuniones familiares. Sus visitas, que al principio eran semanales, se volvieron diarias. Cada vez que el timbre sonaba, sentía un nudo en el estómago, sabiendo que al otro lado de la puerta estaría ella, con su mirada crítica y sus comentarios mordaces apenas disfrazados de consejos maternales. Ana, querida, solía decir con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, ¿no crees que esas cortinas quedarían mejor en la habitación de invitados? Y por cierto, la próxima vez que hagas arroz, añádele un poco más de sal. A Miguel siempre le ha gustado así. Intenté adaptarme, de verdad que lo intenté. Cambiaba las cortinas, ajustaba las recetas, reorganizaba los armarios según sus indicaciones. Pero nada parecía ser suficiente. Cada pequeño cambio solo abría la puerta a más críticas, más sugerencias, más control. Miguel, por su parte, parecía ciego ante la situación. Es solo que te quiere ayudar, me decía cada vez que intentaba expresar mi incomodidad. Deberías estar agradecida de tener una suegra tan atenta. Pero esa noche, algo en mí se quebró. Doña Carmen había llamado a las 10 de la noche, exigiendo que organizáramos una cena familiar para el día siguiente. No era una sugerencia, era una orden. Y yo, agotada después de semanas de trabajo intenso y noches sin dormir, simplemente dije que no. El silencio que siguió a mi negativa fue ensordecedor. Pude imaginar la expresión de shock en el rostro de doña Carmen, casi pude sentir la tensión viajando a través de la línea telefónica. Miguel, que estaba a mi lado, me miró como si de repente me hubiera crecido una segunda cabeza. Ana, dijo doña Carmen con una voz que destilaba veneno, creí que ya habíamos superado esta fase de rebeldía tuya. Pensé que finalmente habías entendido cuál es tu lugar en esta familia. Sentí que la sangre me hervía. ¿Mi lugar? ¿Acaso mi lugar era ser una marioneta, una extensión sin voluntad de sus deseos? Antes de que pudiera responder, Miguel me arrebató el teléfono. No te preocupes, mamá, lo escuché decir mientras salía de la habitación. Por supuesto que haremos la cena. Ana solo está cansada, ya sabes cómo se pone a veces. Esas palabras fueron como una bofetada. Me quedé allí, sentada en el sofá, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento dejé de ser una pareja para convertirme en un obstáculo, en alguien a quien había que disculpar y corregir constantemente? Las horas pasaron, y yo seguía en el mismo lugar, incapaz de moverme, incapaz de pensar con claridad. Miguel se había ido a la cama después de una breve discusión en la que me acusó de ser egoísta y de no pensar en la familia. Sus palabras se repetían una y otra vez en mi mente. ¿Por qué siempre tienes que complicar las cosas, Ana? ¿Por qué no puedes simplemente hacer lo que se te pide? Fue entonces, en medio de esa noche interminable, cuando tomé una decisión. No podía seguir así. No podía continuar viviendo una vida que no me pertenecía, siguiendo reglas que me asfixiaban. Con manos temblorosas, comencé a empacar una pequeña maleta. No sabía exactamente a dónde iría, pero sabía que necesitaba salir de allí, aunque fuera solo por una noche. El ruido de mis movimientos debe haber despertado a Miguel. Lo escuché antes de verlo, sus pasos pesados resonando en el pasillo. Cuando entró en la sala, su rostro era una máscara de furia y confusión. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, rugió, su voz rasposa por el sueño pero cargada de ira. Intenté explicarle, con voz temblorosa, que necesitaba un tiempo, que me sentía ahogada, que ya no podía más con la presión constante. Pero mis palabras parecían rebotar en una pared invisible.
Miguel no escuchaba, o quizás no quería escuchar. ¿Te das cuenta de lo que esto le hará a mi madre?, gritó, acercándose a mí con los puños apretados. ¿Tienes idea de cómo me haces quedar frente a la familia? Todos piensan que no puedo controlar a mi propia esposa. Esa palabra, controlar, fue como un puñal en mi corazón. ¿Era eso lo que nuestro matrimonio significaba para él? ¿Una relación de control y sumisión? Cuando intenté tomar mi maleta, Miguel se abalanzó sobre mí. Sus manos, esas manos que alguna vez me habían acariciado con amor, ahora me agarraban con fuerza, arrebatándome el bolso. ¿A dónde crees que vas con mi dinero?, rugió, sacudiendo la maleta frente a mi rostro. El miedo me paralizó por un momento. Nunca había visto a Miguel así, tan fuera de sí, tan peligroso. Pero ese miedo pronto se transformó en una determinación que no sabía que tenía dentro de mí. Suéltame, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. No necesito tu dinero. No necesito nada de ti. Miguel pareció desconcertado por un momento, como si no pudiera creer que yo estuviera desafiándolo. Luego, con un gesto brusco, señaló la puerta. Pues vete. Vete y gana tu propio dinero, aprovechadora. No necesité que me lo dijera 2 veces. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, salí al frío de la madrugada. Las calles de Madrid estaban desiertas, iluminadas solo por la tenue luz de las farolas. Mientras caminaba sin rumbo fijo, sentí como las lágrimas, que había estado conteniendo durante horas, finalmente se liberaban. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza: ya no había vuelta atrás. Esa noche, en medio del dolor y la incertidumbre, di el primer paso hacia mi libertad. El frío de la madrugada madrileña me golpeó como una bofetada al salir del edificio. Las calles, normalmente bulliciosas y llenas de vida, ahora parecían un desierto de asfalto y hormigón. La Puerta del Sol, siempre tan concurrida, se veía extrañamente vacía, con solo algunos trabajadores nocturnos y fiestas rezagadas deambulando por sus rincones. El reloj de la casa de correos marcaba las 4:30, un recordatorio implacable de lo temprano que era y de lo sola que me encontraba. Caminé sin rumbo fijo, abrazándome a mí misma tanto para protegerme del frío como para intentar contener el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarme. Mis pasos me llevaron por la calle Mayor, pasando frente al mercado de San Miguel, ahora cerrado y silencioso, tan diferente de su habitual bullicio diurno. Cada paso que daba me alejaba más de la vida que había conocido, de la persona que había sido. Las palabras de Miguel seguían resonando en mi cabeza: vete y gana tu propio dinero, aprovechadora. Esas palabras, escupidas con tanto veneno, eran el epitafio de nuestro matrimonio. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento el hombre que me juró amor eterno se había convertido en un extraño lleno de ira y resentimiento? Mientras caminaba por la Plaza Mayor, recordé el día de nuestra boda. Habíamos paseado por estas mismas calles, llenos de ilusión y planes para el futuro. Miguel me había prometido el mundo, jurando que juntos podríamos conquistar cualquier obstáculo. ¿Quién hubiera imaginado que el mayor obstáculo sería su propia madre, y que él elegiría ponerse de su lado en lugar del mío? El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y anaranjados cuando llegué al Parque del Retiro. Me senté en un banco frente al estanque, observando cómo la ciudad comenzaba a despertar lentamente. Los primeros corredores matutinos pasaban junto a mí, ajenos a mi drama personal. Por un momento, envidié su aparente normalidad, la simplicidad de sus vidas que seguían su curso sin sobresaltos. Fue en ese banco, con las primeras luces del día reflejándose en el agua, cuando tomé la decisión de llamar a Valeria. Mi mejor amiga desde la universidad, Valeria siempre había sido mi roca, mi confidente. Habíamos perdido un poco el contacto en los últimos años, en gran parte debido a las exigencias de Miguel y su madre, que veían con malos ojos cualquier amistad que pudiera distraerme de mis deberes. Con manos temblorosas, saqué el teléfono y marqué su número. Cada tono de espera me parecía una eternidad, y por un momento temí que no respondiera. Pero entonces, su voz somnolienta pero cálida sonó al otro lado de la línea. «Ana, ¿eres tú? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?» La preocupación en su voz fue suficiente para que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaran.
Entre sollozos, le conté todo, las peleas, la opresión constante de mi suegra, la indiferencia de Miguel y finalmente, los eventos de esa noche. «Ven a casa», dijo Valeria sin dudarlo. «Ahora mismo. Te mando la ubicación». Media hora después, estaba frente a su puerta en un barrio tranquilo de Lavapiés. Valeria me recibió con un abrazo fuerte y silencioso, uno de esos abrazos que dicen más que 1000 palabras. Me guió dentro de su pequeño pero acogedor apartamento, y por primera vez en horas, sentí que podía respirar. Valeria me preparó un té mientras yo me desahogaba, contándole con más detalle todo lo que había sucedido. Ella escuchaba en silencio, su rostro una mezcla de preocupación y algo que parecía alivio. «Ana», dijo finalmente, tomando mis manos entre las suyas, «he estado preocupada por ti durante años. Nunca me gustó cómo te trataban Miguel y su madre, pero tú parecías tan determinada a que funcionara. No sabía cómo ayudarte sin que sintieras que me estaba entrometiendo». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente vista y comprendida. «Esto no es amor, Ana», continuó Valeria con firmeza. «Lo que Miguel y su madre te han estado haciendo es abuso emocional. Tú vales más que esto, mucho más». Esa palabra, abuso, me golpeó como un puño en el estómago. Siempre había pensado en el abuso como algo físico, violento. Pero al escuchar a Valeria, al reflexionar sobre los años de manipulación, control y menosprecio constante, me di cuenta de que tenía razón. Había estado viviendo en una jaula dorada, una prisión construida con expectativas imposibles y críticas constantes. Pasé el resto del día en casa de Valeria, alternando entre momentos de llanto desconsolado y periodos de una calma extraña, casi irreal. Mi amiga se tomó el día libre en el trabajo para estar conmigo, preparándome comida que apenas pude probar y asegurándose de que bebiera suficiente agua. A medida que el día avanzaba, comencé a sentir el peso del agotamiento físico y emocional. Valeria me ofreció su cama, pero preferí quedarme en el sofá. Necesitaba estar en un espacio abierto, donde pudiera ver la puerta y las ventanas. La idea de estar en una habitación cerrada me provocaba una ansiedad que no podía explicar. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en el sofá de Valeria, mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en los años que había pasado sacrificando mis propios sueños y ambiciones por complacer a Miguel y a su familia. Recordé cómo, poco a poco, había ido abandonando mis pasiones, la pintura, que Miguel consideraba un pasatiempo inútil, mis clases de yoga, que según doña Carmen eran una pérdida de tiempo, incluso mi trabajo como diseñadora gráfica, que había dejado porque Miguel insistía en que no necesitábamos el dinero y que mi lugar estaba en casa. Cada decisión, cada sacrificio, había sido hecho con la esperanza de ganar su aprobación, de ser finalmente aceptada como parte de la familia. Pero ahora me daba cuenta de que nunca sería suficiente. No importaba cuánto me esforzara, cuánto cambiara, siempre habría una nueva exigencia, una nueva crítica. Fue en ese momento, en la penumbra del apartamento de Valeria, con el sonido distante del tráfico nocturno de Madrid como único acompañante, cuando tomé una decisión. No podía volver. No a esa vida, no a esa versión disminuida de mí misma. Era hora de recuperar todo lo que había perdido, todo lo que había abandonado en el camino. Con esa resolución en mente, finalmente logré dormir, un sueño inquieto pero necesario. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación que no había experimentado en años, esperanza. Era una sensación frágil, tenue, pero estaba ahí. Valeria ya estaba despierta, preparando café en la cocina. Me miró con una mezcla de preocupación y cariño. «¿Cómo te sientes?», preguntó, ofreciéndome una taza humeante. «Como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga», respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Valeria, necesito tu ayuda. Quiero volver a trabajar, recuperar mi independencia. No sé por dónde empezar, pero sé que no puedo volver atrás». La sonrisa de Valeria fue como un rayo de sol atravesando las nubes. «Por supuesto que te ayudaré», dijo. «De hecho, creo que sé por dónde podemos empezar». Pasamos el resto de la mañana actualizando mi currículum, desempolvando viejos contactos y buscando oportunidades laborales. Cada correo electrónico enviado, cada llamada realizada, se sentía como un paso más hacia mi libertad,
hacia la recuperación de la Ana que había sido antes de que el matrimonio la desdibujara. No fue fácil. Hubo momentos en que el miedo me paralizaba, en que la voz de Miguel, o peor aún, la de doña Carmen, resonaba en mi cabeza, diciéndome que no podría lograrlo, que era un inútil sin ellos. Pero cada vez que eso sucedía, Valeria estaba allí, recordándome mi valor, mi talento, todas las cosas que había logrado antes y que podría lograr de nuevo. A medida que pasaban los días, comencé a sentir cómo renacía una parte de mí que creía perdida. La Ana creativa, la Ana ambiciosa, la Ana que no tenía miedo de soñar en grande. Y con cada pequeño paso hacia adelante, la idea de volver a mi antigua vida se volvía más y más impensable. Sabía que el camino por delante sería difícil. Tendría que enfrentar a Miguel, probablemente tendría que lidiar con abogados y divorcios. La sombra de doña Carmen seguiría allí, amenazante. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparada para enfrentar esos desafíos. Porque ahora sabía que no estaba sola, y más importante aún, había redescubierto mi propia fuerza. La travesía en soledad que había comenzado esa fría madrugada en las calles de Madrid no había terminado. De hecho, en muchos sentidos, apenas estaba comenzando. Pero ya no me sentía perdida. Tenía un propósito, una dirección. Y eso, por ahora, era suficiente. El sol ya se alzaba sobre los edificios de Madrid cuando me desperté en el sofá de Valeria. Habían pasado varios días desde que salí de casa, días llenos de una mezcla de miedo, incertidumbre y, sorprendentemente, esperanza. Valeria había sido mi roca durante este tiempo, ofreciéndome no solo un lugar para quedarme, sino también el apoyo emocional que tanto necesitaba. Esta mañana, sin embargo, se sentía diferente. Mientras me levantaba y me estiraba, noté una sensación de determinación que no había sentido en años. Hoy era el día en que daría el primer paso real hacia mi nueva vida. Valeria ya estaba en la cocina, preparando café y tostadas. El aroma a café recién hecho llenaba el pequeño apartamento, recordándome los días en que solía prepararme para ir a trabajar, antes de que Miguel y su madre me convencieran de que mi lugar estaba en casa. «Buenos días, dormilona», me saludó Valeria con una sonrisa. «¿Lista para conquistar el mundo laboral?». Le devolví la sonrisa, sorprendida de lo natural que se sentía. «Tan lista como puedo estar», respondí, aceptando agradecida la taza de café que me ofrecía. Mientras desayunábamos, repasamos el plan para el día. Valeria había logrado concertarme una entrevista en una agencia de diseño gráfico en el centro de Madrid. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. «Recuerda», me dijo Valeria mientras me ajustaba la chaqueta prestada, «eres talentosa, capaz y merecen tenerte en su equipo. No dejes que nadie te haga sentir menos». Sus palabras resonaron en mi mente mientras caminaba por las calles de Madrid, dirigiéndome hacia la estación de metro más cercana. El bullicio de la ciudad, que días atrás me había parecido abrumador, ahora me llenaba de energía. Cada paso que daba me alejaba más de la vida que había dejado atrás y me acercaba a la mujer que quería ser. Llegué al edificio de oficinas con tiempo de sobra. Mientras esperaba en el vestíbulo, no pude evitar notar mi reflejo en los espejos de las paredes. La mujer que me devolvía la mirada parecía diferente a la que había sido hace solo unos días. Había una chispa en sus ojos, una determinación en su postura que había estado ausente durante demasiado tiempo. La entrevista fue mejor de lo que esperaba. El director creativo, un hombre llamado Javier, pareció genuinamente impresionado con mi portafolio y mi experiencia previa. No mencioné los años que había estado fuera del mercado laboral, y él no preguntó. En su lugar, nos centramos en mis habilidades, mis ideas y mi visión para el futuro. «Debo decir, Ana», comentó Javier hacia el final de la entrevista, «que estoy gratamente sorprendido. Tu trabajo muestra una creatividad y una perspectiva que no veo a menudo. Creo que encajarías perfectamente en nuestro equipo». Salí de la oficina con una mezcla de euforia y nerviosismo. Javier había mencionado que me llamarían en unos días para darme una respuesta definitiva, pero sus palabras me habían dado esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. Estaba tan absorta en mis pensamientos que casi no noté el zumbido de mi teléfono. Era un número que no reconocía. Con cierta aprensión, contesté. «Ana. Soy Javier, de la agencia».
Su voz sonaba animada. Sé que dije que te llamaríamos en unos días, pero después de que te fuiste, el equipo y yo tuvimos una reunión. Queremos ofrecerte el puesto. ¿Puedes empezar mañana? El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Mañana? Era tan pronto, tan repentino. Pero entonces recordé todas las veces que había dejado pasar oportunidades por miedo, por dudar de mí misma. No esta vez. Sí, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Sí, puedo empezar mañana. El resto del día pasó en un borrón de emociones y preparativos. Valeria gritó de alegría cuando le di la noticia, insistiendo en que debíamos celebrar. Esa noche, mientras compartíamos una botella de vino y tapas en un pequeño bar cerca de su apartamento, sentí que finalmente estaba en el camino correcto. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. El nerviosismo y la emoción se mezclaban en mi estómago mientras me preparaba para mi primer día de trabajo. Valeria me prestó otra vez ropa, prometiendo que el fin de semana iríamos de compras para conseguirme un nuevo guardarropa. El trayecto en metro hacia la oficina fue una experiencia surreal. Estaba rodeada de otras personas que también iban a trabajar, pero me sentía como si estuviera viviendo una vida completamente nueva. En cierto modo, lo estaba. Javier me recibió en la entrada de la agencia con una sonrisa cálida. Bienvenida a bordo, Ana, me dijo, guiándome hacia el interior de la oficina. Estamos emocionados de tenerte con nosotros. El día transcurrió a una velocidad vertiginosa. Conocí a mis nuevos compañeros de trabajo, me familiaricé con los proyectos en curso e incluso tuve la oportunidad de aportar algunas ideas en una reunión de brainstorming. Cada vez que alguien valoraba mi opinión o elogiaba una de mis sugerencias, sentía que una parte de mí, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, comenzaba a despertar. Fue hacia el final del día cuando Javier me llamó a su oficina. Ana, comenzó, su tono serio, tengo una tarea importante para ti. Mañana tenemos una reunión clave con un cliente potencial. Normalmente no pediría esto a alguien en su primer día, pero creo que tus habilidades serían perfectas para esta presentación. ¿Te sientes preparada para esto? Por un momento, el miedo amenazó con apoderarse de mí. ¿Estaba lista para algo así tan pronto? Pero entonces recordé todas las veces que había dudado de mí misma en el pasado, todas las oportunidades que había dejado pasar. No más. Estoy lista, respondí, sorprendida por la confianza en mi voz. Haré mi mejor esfuerzo. Javier sonrió, claramente complacido con mi respuesta. Excelente. Te enviaré los detalles por correo electrónico. La reunión es mañana a las 10 de la mañana. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Javier me había enviado, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. La empresa cliente era una compañía importante en el sector de la tecnología, y ganar su cuenta sería un gran logro para la agencia. Estaba tan absorta en mi preparación que casi no noté el paso del tiempo. Fue Valeria quien finalmente me convenció de que me fuera a dormir, recordándome que necesitaría estar descansada para el día siguiente. Lo harás genial, me aseguró mientras me acomodaba en el sofá. Confía en ti misma. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Me vestí con cuidado, agradeciendo silenciosamente a Valeria por prestarme su mejor blusa. Cada paso hacia la oficina se sentía como un paso hacia mi nuevo yo, hacia la Ana que siempre había querido ser. Llegué a la sala de reuniones con tiempo de sobra, repasando mentalmente los puntos clave de la presentación. Javier ya estaba allí, organizando los documentos y preparando el proyector. ¿Lista?, me preguntó con una sonrisa alentadora. Asentí, sorprendida de lo calmada que me sentía. Lista. Los representantes de la empresa cliente comenzaron a llegar poco después. Javier los saludaba con confianza, presentándome como la nueva adición al equipo creativo. Estaba tan concentrada en recordar nombres y cargos que al principio no noté la figura familiar que entró en último lugar. Fue solo cuando nuestras miradas se cruzaron que el mundo pareció detenerse. Allí, vestido con un traje impecable y una expresión de shock total, estaba Miguel. El tiempo pareció congelarse por un momento. Vi cómo los ojos de Miguel se abrían de par en par, como su boca formaba una O perfecta de sorpresa.
Por un instante, volví a ser la Ana de antes, la mujer insegura que buscaba constantemente la aprobación de su marido y su suegra. Pero entonces, como un rayo de luz atravesando las nubes, recordé todo lo que había pasado en los últimos días. Recordé la fuerza que había descubierto en mí misma, el apoyo incondicional de Valeria, la confianza que Javier había depositado en mí. No, ya no era esa Ana. Ya no más. Con una calma que no sabía que poseía, me acerqué a Miguel, extendiendo mi mano en un gesto profesional. «Buenos días», dije, mi voz firme y clara. «Soy Ana, la nueva directora creativa del proyecto. Es un placer conocerlos a todos». Vi cómo Miguel luchaba por componerse, su mano temblando ligeramente al estrechar la mía. «Ana», murmuró, su voz apenas audible. «¿Qué? ¿Cómo?» Pero no le di la oportunidad de continuar. Con una sonrisa que esperaba que pareciera confiada, me giré hacia el resto del grupo. «Si les parece bien, podemos comenzar con la presentación». Los siguientes minutos fueron seriales. Mientras presentaba las ideas de la agencia, sentía la mirada de Miguel clavada en mí. Podía imaginar los pensamientos que corrían por su mente, la confusión, quizás incluso el enojo. Pero me mantuve enfocada, respondiendo preguntas, explicando conceptos, demostrando una seguridad que, honestamente, no sabía que poseía. Cuando la presentación terminó, hubo un momento de silencio antes de que la sala estallara en aplausos. Vi la sonrisa orgullosa de Javier, los gestos de aprobación de los otros ejecutivos. Incluso Miguel, aún visiblemente conmocionado, asintió con respeto. «Impresionante presentación, Ana», dijo uno de los ejecutivos. «Creo que hablo por todos cuando digo que estamos muy interesados en trabajar con su agencia». Mientras la sala se vaciaba, con Javier acompañando a los clientes hacia la salida, Miguel se quedó atrás. Por un momento, nos miramos en silencio, años de historia compartida pasando entre nosotros. «Ana», comenzó finalmente, su voz una mezcla de emociones que no pude descifrar. Yo, no sé qué decir. Me sorprendí al darme cuenta de que ya no sentía el miedo o la ansiedad que solía experimentar en su presencia. En su lugar, sentí una calma serena, una sensación de poder que nunca antes había experimentado. «No hay nada que decir, Miguel», respondí suavemente. «Las cosas han cambiado. Yo he cambiado». Vi un destello de algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Comprensión? No estaba segura, y me di cuenta de que ya no importaba. Mi vida ahora iba en una dirección completamente diferente. Mientras salía de la sala de reuniones, dejando a Miguel atrás, sentí como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida y abriendo uno nuevo. Un capítulo lleno de posibilidades, de crecimiento, de autodescubrimiento. El día inesperado en la oficina había sido mucho más que eso. Había sido una afirmación de mi nuevo yo, un recordatorio de mi fuerza interior. Y mientras caminaba hacia mi escritorio, lista para enfrentar nuevos desafíos, supe que este era solo el comienzo de mi nueva vida. Los días que siguieron a la reunión con Miguel fueron una montaña rusa de emociones. Por un lado, me sentía eufórica por mi éxito en el trabajo. La presentación había sido un triunfo, y Javier no escatimaba en elogios cada vez que me cruzaba en la oficina. Mis compañeros de trabajo, impresionados por cómo había manejado a un cliente tan importante en mi primer día, me trataban con un nuevo respeto. Por otro lado, el encuentro con Miguel había removido sentimientos que creía enterrados. No era arrepentimiento, no exactamente, pero sí una especie de nostalgia agridulce por lo que alguna vez habíamos sido, por los sueños que alguna vez compartimos. Valeria, siempre atenta, notó mi estado de ánimo fluctuante. Una noche, mientras compartíamos una cena en su pequeño balcón con vistas a las luces de Madrid, finalmente me animé a hablar. «No sé cómo sentirme, Vale», confesé, jugando con la comida en mi plato. «Por un lado, estoy tan orgullosa de mí misma, tan emocionada por esta nueva vida. Pero luego pienso en Miguel, en la expresión de su rostro cuando me vio en esa sala de reuniones, y es como si todo el pasado volviera a golpearme de repente». Valeria me escuchó en silencio, sus ojos llenos de comprensión. Cuando terminé, tomó mi mano entre las suyas. «Ana», dijo suavemente, «lo que estás sintiendo es normal. Has dado un paso enorme,
has cambiado tu vida de una manera que muchas personas solo sueñan con hacer. Es natural que haya momentos de duda, de nostalgia. Pero recuerda por qué lo hiciste. Recuerda quién eras antes y quién eres ahora. Sus palabras resonaron en mí, recordándome la fuerza que había descubierto en los últimos días. Tenía razón, por supuesto. Había recorrido un largo camino, y no podía permitir que el pasado me arrastrara de vuelta. El día siguiente en la oficina trajo una sorpresa. Javier me llamó a su despacho a primera hora de la mañana. Ana, comenzó, su expresión seria pero con un brillo de emoción en los ojos, el cliente quedó más que impresionado con tu presentación. Tanto, que han solicitado específicamente que seas tú quien lidere el proyecto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Liderar el proyecto? Era una oportunidad increíble, pero también significaba que tendría que trabajar en estrecha colaboración con la empresa de Miguel. Javier, notando mi vacilación, frunció el ceño. ¿Hay algún problema, Ana? Pensé que estarías emocionada. Tomé una respiración profunda. Era el momento de la verdad. Podía retroceder, dejar que el miedo y la inseguridad me dominaran, o podía enfrentar esto de frente, como la nueva Ana que estaba descubriendo. No hay ningún problema, Javier, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Estoy lista para el desafío. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me sumergí en el trabajo, estudiando cada detalle del proyecto, preparando estrategias y diseños. Cada vez que el pensamiento de tener que enfrentar a Miguel amenazaba con abrumarme, recordaba las palabras de Valeria y la confianza que Javier había depositado en mí. Finalmente, llegó el día de la primera reunión de seguimiento con el cliente. Me vestí con cuidado esa mañana, eligiendo un traje que Valeria me había ayudado a comprar el fin de semana anterior. Mientras me miraba en el espejo, apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Había una confianza en sus ojos, una determinación en su postura que hablaba de todas las batallas que había librado y ganado en las últimas semanas. La sala de reuniones estaba llena cuando entré. Reconocí a varios ejecutivos de la reunión anterior, pero mis ojos se dirigieron inmediatamente a Miguel. Estaba sentado al final de la mesa, su expresión una máscara de profesionalismo, pero pude ver la tensión en la forma en que sostenía su bolígrafo. Buenos días a todos, saludé, mi voz clara y segura. Gracias por venir. Hoy vamos a revisar los avances del proyecto y discutir los próximos pasos. Mientras avanzaba en la presentación, sentía la mirada de Miguel sobre mí. Pero esta vez, en lugar de intimidarme, me sentí empoderada. Cada diapositiva, cada idea que presentaba, era un testimonio de mi crecimiento, de mi valía profesional. Cuando terminé, hubo un momento de silencio antes de que la sala estallara en aplausos. Vi sonrisas de aprobación en los rostros de los ejecutivos, incluso un gesto de asentimiento de Miguel. Impresionante trabajo, Ana, dijo uno de los ejecutivos. Realmente has captado la esencia de lo que buscamos. La reunión continuó con una sesión de preguntas y respuestas. Fue durante este tiempo que noté algo extraño en el comportamiento de Miguel. Parecía distraído, revisando constantemente su teléfono y susurrando con uno de sus colegas. Cuando la reunión terminó y la gente comenzó a dispersarse, vi mi oportunidad. Con una confianza que no sabía que poseía, me acerqué a Miguel. Miguel, dije, mi voz tranquila pero firme. ¿Podemos hablar un momento? Vi la sorpresa en sus ojos, seguida rápidamente por una mezcla de emociones que no pude descifrar. Asintió brevemente y me siguió a una pequeña sala de conferencias vacía. Una vez solos, el silencio entre nosotros parecía ensordecedor. Finalmente, fue Miguel quien habló primero. Ana, comenzó, su voz una mezcla de admiración y algo que sonaba sospechosamente a arrepentimiento. Yo, no sé qué decir. Nunca imaginé verte así, tan, en control. Sus palabras, que una vez me habrían llenado de orgullo por su aprobación, ahora solo me recordaban lo mucho que había cambiado. Las cosas han cambiado, Miguel, respondí suavemente. Yo he cambiado. Vi cómo luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Lo sé, lo veo. Y yo, lo siento. Por todo. Por cómo te traté,
por permitir que mi madre te tratara así. No me di cuenta de cuánto te estaba sofocando hasta que te fuiste. Sus palabras me golpearon como una ola, revolviendo emociones que creía haber dejado atrás. Pero en lugar de arrastrarme, sentí que me hacían más fuerte. Aprecio tus disculpas, Miguel, dije después de un momento. Pero no estoy aquí para hablar del pasado. Noté que parecías distraído durante la reunión. ¿Hay algo que debas saber sobre el proyecto? Vi la sorpresa en su rostro ante mi cambio de tema, seguida rápidamente por una expresión de culpa. Dudó por un momento antes de hablar. Ana, hay algo que debes saber, comenzó, su voz baja y tensa. La empresa, estamos pasando por algunas dificultades financieras. Nada grave aún, pero, bueno, este proyecto con tu agencia es crucial para nosotros. Si no funciona. Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. De repente, su comportamiento durante la reunión, los susurros con su colega, todo cobraba sentido. Por un momento, no supe cómo reaccionar. Una parte de mí, la parte que aún recordaba el dolor y la humillación de nuestro último encuentro, quería regodearse en sus problemas. Pero otra parte, la parte que había crecido y madurado en las últimas semanas, sabía que ese no era el camino correcto. Entiendo, dije finalmente. Agradezco tu honestidad, Miguel. Te aseguro que daré lo mejor de mí para que este proyecto sea un éxito. No por ti, no por nosotros, sino porque es mi trabajo y porque creo en lo que estoy haciendo. Vi un destello de algo en sus ojos. ¿Alivio? ¿Respeto? No estaba segura, pero ya no importaba. Mi valor ya no dependía de su aprobación o su opinión. Mientras salía de la sala de conferencias, dejando a Miguel atrás, sentí como si estuviera en un cruce de caminos. Detrás de mí estaba mi pasado, con todas sus heridas y decepciones. Delante, un futuro lleno de posibilidades y desafíos. Y yo, parada en el medio, más fuerte y más segura que nunca. El resto del día pasó en un borrón de actividad. Reuniones con mi equipo, llamadas con proveedores, revisión de diseños. Pero en cada momento, sentía una nueva energía, una nueva determinación. Ya no era la Ana que buscaba la aprobación de los demás. Era una profesional competente, una mujer que había encontrado su voz y su fuerza. Esa noche, mientras caminaba de vuelta al apartamento de Valeria, las luces de Madrid parecían brillar con una nueva intensidad. Cada paso que daba me alejaba más de la mujer que había sido y me acercaba a la mujer que estaba destinada a ser. El cruce de caminos que había enfrentado ese día no era solo entre mi pasado y mi futuro. Era entre la Ana que había permitido que otros definieran su valor y la Ana que ahora sabía exactamente cuánto valía. Y había elegido el camino correcto. Los días que siguieron a mi encuentro con Miguel en la oficina pasaron en un torbellino de actividad. Me sumergí en el trabajo, determinada a hacer que el proyecto fuera un éxito, no solo por mi carrera, sino también porque sabía lo mucho que significaba para la empresa de Miguel. A pesar de todo lo que habíamos pasado, una parte de mí aún se preocupaba por él, aunque de una manera diferente ahora. Cada mañana, mientras caminaba por las calles de Madrid hacia la oficina, sentía una mezcla de emoción y ansiedad. La ciudad, que una vez me había parecido un laberinto de recuerdos dolorosos, ahora se sentía llena de posibilidades. El bullicio de la Gran Vía, el aroma a café recién hecho de las cafeterías, incluso el caos del tráfico matutino, todo parecía vibrar con una energía que resonaba con mi nuevo yo. Fue durante una de estas mañanas, mientras esperaba para cruzar un semáforo en la plaza de Cibeles, cuando vi a doña Carmen. Estaba al otro lado de la calle, aparentemente esperando un taxi. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron y vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa y luego se entrecerraban con algo que parecía desprecio. Mi corazón se aceleró y por un instante, sentí que volvía a ser la nuera insegura y temerosa que siempre buscaba su aprobación. Pero entonces recordé todo lo que había logrado en las últimas semanas, la fuerza que había descubierto en mí misma. Respiré hondo y, cuando el semáforo cambió, crucé la calle con la cabeza en alto. Buenos días, doña Carmen, saludé con una voz firme pero educada cuando llegué a su lado. Ella me miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en mi traje de oficina y mi portafolio. Ana, respondió finalmente, su voz fría. Veo que has estado ocupada.
Así es, respondí, manteniendo mi tono neutral. Estoy trabajando en un proyecto importante. Murmuró ella, su desaprobación evidente. ¿Y qué hay de tu familia? ¿De tus responsabilidades como esposa? Sentí una punzada de dolor ante sus palabras, pero me mantuve firme. Mi responsabilidad más importante es conmigo misma, doña Carmen. Y parte de eso incluye mi carrera. Vi cómo sus ojos se estrechaban, como si estuviera a punto de lanzar una de sus habituales críticas mordaces. Pero antes de que pudiera hablar, continué, sé que usted y yo nunca nos hemos entendido bien, y lo lamento. Pero las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Y espero que algún día pueda entender y respetar eso. Sin esperar su respuesta, me despedí con un gesto de cabeza y seguí mi camino. Mientras caminaba, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Por primera vez, había enfrentado a doña Carmen en mis propios términos, sin buscar su aprobación o temer su desaprobación. El resto del día pasó en un borrón de reuniones y llamadas. Estaba tan concentrada en mi trabajo que casi no noté cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos naranjas y rosas. Fue el sonido de mi teléfono lo que finalmente me sacó de mi concentración. Era Miguel. Por un momento, dudé en contestar. Pero algo en mí sabía que esta llamada era importante, que de alguna manera marcaría un antes y un después. Hola, Miguel, contesté, mi voz calmada a pesar del nerviosismo que sentía. Ana, su voz sonaba tensa, casi desesperada. Necesito verte. Es importante. Por favor. Acordamos encontrarnos en un pequeño café cerca de mi oficina. Mientras caminaba hacia allí, mi mente daba vueltas. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Tendría que ver con el proyecto? ¿O sería algo más personal? El café estaba casi vacío cuando llegué. Miguel ya estaba allí, sentado en una mesa en el rincón, su postura tensa y su mirada perdida en la taza de café frente a él. Cuando me vio, se levantó de un salto, como si estuviera sorprendido de que realmente hubiera venido. Ana, dijo, su voz una mezcla de alivio y nerviosismo. Gracias por venir. Me senté frente a él, notando las ojeras bajo sus ojos y la forma en que sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué sucede, Miguel?, pregunté directamente. Él tomó una respiración profunda antes de hablar. Las cosas no están bien, Ana. La empresa está en problemas serios. Más serios de lo que te dije antes. Si este proyecto no sale bien, podríamos perderlo todo. Sentí una punzada de compasión. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, ver a Miguel así, tan vulnerable y asustado, me conmovió. Miguel, comencé suavemente, estoy haciendo todo lo posible para que este proyecto sea un éxito. No solo por ti o por tu empresa, sino porque es mi trabajo y creo en lo que estoy haciendo. Él asintió, sus ojos llenos de una emoción que no pude descifrar. Lo sé, y te lo agradezco. Pero, hay más. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo coraje. Te extraño, Ana. Estos días, viendo cómo trabajas, cómo te desenvuelves, me he dado cuenta de lo mucho que te subestimé, de lo mal que te traté. Quiero que vuelvas. Podemos empezar de nuevo, hacer las cosas bien esta vez. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Una parte de mí, la parte que aún recordaba los buenos momentos, los sueños que una vez compartimos, quería ceder. Pero otra parte, la parte más fuerte, la parte que había crecido y madurado en las últimas semanas, sabía que no podía volver atrás. Miguel, dije después de un momento de silencio, mi voz suave pero firme. Aprecio tu honestidad y tus disculpas. Pero las cosas han cambiado. Yo he cambiado. No puedo volver a ser la persona que era antes, y tú no puedes esperar que lo haga. Vi el dolor en sus ojos, pero también vi algo más, comprensión. Lo entiendo, dijo finalmente. Supongo que una parte de mí sabía que dirías eso. Pero tenía que intentarlo. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de años de historia compartida entre nosotros. Finalmente, fui yo quien habló. Miguel, no puedo volver contigo.
pero sí puedo prometerte que daré lo mejor de mí en este proyecto. No por nosotros, no por el pasado, sino porque es lo correcto y porque creo en mi trabajo. Él asintió lentamente, una pequeña sonrisa triste en sus labios. Gracias, Ana. Y, lo siento. Por todo. Mientras salía del café, sentí como si hubiera cerrado un capítulo importante de mi vida. La confrontación que tanto había temido había llegado y pasado, y yo había salido más fuerte por ello. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me sumergí en el trabajo con renovada energía, determinada a hacer que el proyecto fuera un éxito. Cada presentación, cada reunión, cada decisión que tomaba estaba impregnada de una nueva confianza. Finalmente, llegó el día de la presentación final. La sala de juntas estaba llena, con ejecutivos de la empresa de Miguel y de mi agencia. Podía sentir la tensión en el aire, el peso de las expectativas. Mientras me paraba frente a todos, lista para comenzar mi presentación, mi mirada se cruzó con la de Miguel. Vi en sus ojos una mezcla de nerviosismo y orgullo. Por un momento, recordé a la pareja que habíamos sido, los sueños que una vez compartimos. Pero ese recuerdo ya no dolía. Era simplemente parte de mi historia, un capítulo que me había llevado a donde estaba ahora. Tomé una respiración profunda y comencé. Con cada diapositiva, con cada explicación, sentí como la energía en la sala cambiaba. Vi sonrisas de aprobación, gestos de asentimiento. Cuando terminé, hubo un momento de silencio antes de que la sala estallara en aplausos. Impresionante trabajo, Ana, dijo uno de los ejecutivos. Creo que hablo por todos cuando digo que has superado nuestras expectativas. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, felicitándome y discutiendo los próximos pasos, vi a Miguel acercarse. Por un momento, temí otra confrontación emocional. Pero cuando llegó a mi lado, simplemente extendió su mano. Felicidades, Ana, dijo, su voz sincera. Has hecho un trabajo increíble. Gracias. Estreché su mano, sintiendo como si finalmente hubiéramos llegado a un entendimiento. Gracias, Miguel. Espero que esto sea el comienzo de una nueva etapa para tu empresa. Él asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. Lo será. Y para ti también, supongo. Mientras lo veía alejarse, sentí una mezcla de emociones. Alivio, orgullo, quizás incluso un toque de nostalgia. Pero sobre todo, sentí una profunda sensación de paz. La confrontación final que tanto había temido no había sido un choque de voluntades, sino un reconocimiento mutuo de crecimiento y cambio. Esa noche, mientras caminaba de vuelta al apartamento de Valeria, las calles de Madrid parecían diferentes. Ya no eran un recordatorio constante de mi pasado, sino un lienzo en blanco para mi futuro. Cada paso que daba me alejaba más de la mujer que había sido y me acercaba a la mujer que estaba destinada a ser. La confrontación final no había sido solo con Miguel o con mi pasado. Había sido conmigo misma, con mis miedos e inseguridades. Y había salido victoriosa. Los días que siguieron a la presentación final fueron un torbellino de emociones y actividad. El éxito del proyecto había superado todas las expectativas, no solo salvando la empresa de Miguel, sino también cimentando mi posición en la agencia. Javier no escatimaba en elogios, y mis compañeros de trabajo me miraban con un nuevo respeto. Me sentía en la cima del mundo, pero al mismo tiempo, sabía que aún quedaba un capítulo por cerrar. Una mañana, mientras disfrutaba de mi café en el balcón del apartamento de Valeria, tomé una decisión. Era hora de volver a la que una vez fue mi casa, recoger mis cosas y cerrar definitivamente esa etapa de mi vida. ¿Estás segura de que quieres ir sola?, preguntó Valeria, la preocupación evidente en su voz. Puedo acompañarte si quieres. Negué con la cabeza, agradecida por su oferta pero segura de mi decisión. Necesito hacer esto por mí misma, ¿vale? Es el último paso. El camino hacia mi antiguo hogar fue surreal. Las calles que una vez había recorrido con tanta familiaridad ahora parecían diferentes, como si pertenecieran a otra vida, a otra Ana. Cuando finalmente llegué al edificio, me detuve un momento frente a la puerta, respirando profundamente para calmar los nervios que amenazaban con apoderarse de mí. Con manos ligeramente temblorosas, introduje la llave en la cerradura.
El clic del mecanismo resonó en el pasillo vacío, y por un momento dudé. ¿Estaba realmente lista para esto? Pero entonces recordé todo lo que había logrado, la fuerza que había descubierto en mí misma, y con un gesto decidido, abrí la puerta. El apartamento estaba en penumbra, las cortinas cerradas bloqueando la luz del mediodía madrileño. El aire olía a cerrado, como si nadie hubiera abierto una ventana en días. Mientras mis ojos se ajustaban a la oscuridad, noté una figura sentada en el sofá. Miguel. Por un momento, nos miramos en silencio. Había algo en su postura, en la forma en que sus hombros caían, que hablaba de derrota y resignación. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Ana, dijo, su voz ronca como si no hubiera hablado en días. No estaba seguro de si vendrías. Avancé hacia la sala, encendiendo las luces a mi paso. La súbita iluminación reveló el estado del apartamento. Platos sucios en la mesa de centro, ropa arrugada sobre las sillas, botellas vacías en el suelo. El corazón se me encogió un poco al ver el caos, pero me mantuve firme. Vine a recoger mis cosas, Miguel, respondí, mi voz tranquila pero firme. Creo que es hora de que ambos sigamos adelante. Él asintió lentamente, como si cada movimiento le costara un gran esfuerzo. Lo sé. Yo, he estado pensando mucho estos días. Sobre nosotros, sobre cómo llegamos a este punto. Me senté en el sillón frente a él, manteniendo una distancia prudente. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de mí aún se preocupaba por él, y verlo así me dolía. Miguel, comencé suavemente, lo que tuvimos fue hermoso en su momento. Pero las cosas cambiaron. Ambos cambiamos. Él levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los míos. Vi en ellos una mezcla de dolor, arrepentimiento y aceptación. Tienes razón, dijo finalmente. Yo, lo siento, Ana. Por todo. Por cómo te traté, por permitir que mi madre te tratara así, por no valorarte como debía. Verte estos días, verte brillar en tu trabajo, me hizo darme cuenta de cuánto te había subestimado, de cuánto te había limitado. Sus palabras, tan sinceras y llenas de arrepentimiento, me conmovieron. Por un momento, recordé a la pareja que habíamos sido, los sueños que una vez compartimos. Pero ese recuerdo ya no dolía como antes. Eras ampliamente parte de mi historia, un capítulo que me había llevado a donde estaba ahora. Te agradezco tus palabras, Miguel, respondí después de un momento. Y acepto tus disculpas. Pero ambos sabemos que no podemos volver atrás. Hemos crecido, hemos cambiado, y nuestros caminos ahora van en direcciones diferentes. Él asintió, una pequeña sonrisa triste en sus labios. Lo sé. Y aunque duele, sé que es lo mejor. Para ambos. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de años de historia compartida entre nosotros. Finalmente, me levanté, lista para comenzar la tarea que me había traído aquí. Voy a empacar mis cosas, dije. No me llevará mucho tiempo. Miguel se levantó también, pareciendo un poco perdido. ¿Puedo ayudarte en algo? Negué con la cabeza. Esto es algo que necesito hacer por mí misma. Pero gracias. Mientras empacaba mis pertenencias, una extraña mezcla de emociones me invadió. Cada objeto que guardaba en las cajas traía consigo un recuerdo, el vestido que usé en nuestra primera cita, los libros que solíamos leer juntos en las tardes de domingo, las fotos de tiempos más felices. Pero en lugar de la nostalgia dolorosa que esperaba sentir, experimenté una especie de paz. Estos objetos ya no definían quién era yo. Eran simplemente recuerdos de un capítulo cerrado. Cuando terminé, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de Madrid de tonos naranjas y rosas. Miguel me ayudó a llevar las cajas hasta la puerta, ambos moviéndonos en un silencio cargado de emociones no dichas. Antes de irme, saqué las llaves de mi bolso y las coloqué sobre la mesa con un gesto decidido. El tintineo del metal contra la madera resonó en el apartamento silencioso, marcando el final definitivo de esta etapa. Esta ya no es mi casa, dije, sorprendida por la calma en mi propia voz. Miguel abrió la boca como si quisiera decir algo, pero lo detuve con un gesto suave.
He pasado suficiente tiempo esperando que las cosas cambiaran, Miguel. Ahora he cambiado yo, y eso es todo lo que importa. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero también vi en ellos un destello de comprensión y respeto. Antes de que pudiera responder, continué, ahora fuera de aquí, dije, pero mi tono no era de enojo o resentimiento. Era una afirmación, una liberación para ambos. Sé el hombre que dices ser, pero lejos de mí. Ambos merecemos la oportunidad de crecer, de ser mejores versiones de nosotros mismos. Miguel asintió lentamente, una pequeña sonrisa triste en sus labios. Tienes razón, como siempre. Yo, te deseo lo mejor, Ana. De verdad. Y yo a ti, Miguel, respondí sinceramente. Con un último intercambio de miradas, un último adiós silencioso, salí del apartamento. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí fue como el punto final de un capítulo largo y complicado de mi vida. Mientras bajaba las escaleras, cada paso se sentía más ligero que el anterior. Cuando salí al cálido atardecer madrileño, respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire de la ciudad que ahora, más que nunca, se sentía llena de posibilidades. Caminé por las calles familiares, pero esta vez las veía con nuevos ojos. La Plaza Mayor, donde Miguel y yo solíamos pasear los domingos, ya no era un recordatorio doloroso de lo que había perdido, sino un espacio lleno de vida y nuevas oportunidades. La Puerta del Sol, donde habíamos compartido nuestro primer beso, ahora brillaba con la promesa de nuevos comienzos. Mientras avanzaba, sentí como si cada paso me llevara no solo hacia mi futuro, sino también hacia mí misma. La Ana que siempre había estado ahí, esperando la oportunidad de brillar. Llegué al apartamento de Valeria cuando las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo nocturno. Mi amiga me esperaba en la puerta, su rostro una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Cómo fue?, preguntó suavemente mientras me ayudaba con las cajas. Me tomé un momento para responder, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Fue liberador, dije finalmente. Difícil, pero necesario. Creo que por fin he cerrado ese capítulo de mi vida. Valeria me abrazó fuertemente, y en ese momento, rodeada por el afecto de mi amiga y la sensación de un nuevo comienzo, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se liberaron. Pero no eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Esa noche, mientras desempacaba mis cosas en lo que sería mi nueva habitación en el apartamento de Valeria, cada objeto que sacaba de las cajas parecía contar una historia diferente. Ya no eran recordatorios de lo que había perdido, sino piezas de un rompecabezas que formaban quién era yo, quien siempre había sido debajo de las capas de expectativas y compromisos. Me detuve un momento, sosteniendo una foto antigua de Miguel y yo en nuestros días más felices. Por un instante, sentí una punzada de nostalgia. Pero luego, con un gesto decidido, guardé la foto en un cajón. No la tiré, porque era parte de mi historia, pero ya no necesitaba tenerla a la vista. Mi futuro estaba delante de mí, no detrás. Mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia el cielo estrellado de Madrid. La ciudad que una vez había sido el escenario de mi vida con Miguel ahora se extendía ante mí como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. No sabía exactamente qué me depararía el futuro. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Habría desafíos, momentos de duda, quizás incluso días en los que extrañaría la comodidad de mi vida anterior. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, para construir una vida que fuera verdaderamente mía. Porque ahora sabía que él, fuera de aquí, no solo se aplicaba a Miguel o a mi antiguo hogar. Se aplicaba a todas las limitaciones que me había impuesto a mí misma, a todas las expectativas que había permitido que otros pusieran sobre mí. Estaba fuera de esa vida, de esa versión limitada de mí misma. Y mientras cerraba los ojos, lista para dormir en mi nueva habitación, en mi nueva vida, sentí una paz que no había experimentado en años. Porque sabía que mañana, cuando el sol saliera sobre Madrid, iluminaría el primer día del resto de mi vida. Una vida que era completamente mía, llena de promesas y posibilidades. Ahora estaba fuera de allí, sí. Pero más importante aún, ahora estaba aquí. Presente, fuerte, lista para lo que el futuro pudiera traer.
Y eso, más que cualquier otra cosa, era el verdadero triunfo.